Bueno, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver, eh, vamos a seguir viendo un poco la Argentina del principio del siglo XX, pero en vez de ver los conceptos o el ambiente más acuñado a lo político, ¿sí? Vamos a ver un poco más de lo social. Vamos a ver qué se vivía en la Argentina de ese momento. Y si tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de quizá el condimento que hace a los argentinos, que son los inmigrantes, ¿sí? Hay un dicho muy conocido que dijo Fuentes, Juan Carlos Fuentes, un escritor mexicano, que dice que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos descienden de los aztecas y que los argentinos descienden de los barcos, en el sentido de que la cultura, la sociedad y todo lo que tiene que ver con lo argentino tiene su cuota en los extranjeros europeos principalmente que vinieron empezando a mitad del siglo XIX, ¿sí? O después van grandes oleadas. Pero bueno, vamos a ver un poco eso de esos inmigrantes, qué ideas trajeron, ¿sí? ¿Cómo vivían? Porque uno de los lugares quizá por excelencia donde iban a vivir los extranjeros eran aquellos llamados conventillos, casonas enormes con varias piezas, donde eran compartidas las piezas por quizá 5 o 6 personas y las mismas casas por 150 personas, ¿sí? Con un solo baño, con una sola canilla de agua potable, así que imagínense lo que debe haber sido vivir en un conventillo del principio del siglo XX, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones de los conventillos era que en 1870, cuando se da en Buenos Aires la pandemia o en la endemia en realidad de la fiebre amarilla, mucha gente de mucha plata que vivía en Buenos Aires se va para el norte, lo que hoy en día es San Fernando, San Isidro, lugares donde está quizá la gente más pudiente de Buenos Aires, y dejando atrás sus casas, ¿sí? Se escapaban de lo que era la fiebre amarilla, ¿sí? Se escapaba de esa enfermedad. Pero bueno, las casas después ellos las alquilaban a gente que no tenía tanta plata y se tenía que quedar, y así es como quizá empiezan a nacer muchos de los conventillos, ¿sí? Tenemos que ver también qué era vivir en la Argentina en ese momento, una Argentina muy violenta. Estuvimos viendo lo que fue la Semana Trágica, estuvimos viendo la Patagonia Trágica, ¿sí? Una Argentina y un mundo que vivía en este nuevo siglo, ¿sí? Que empezaba y su forma de vida, puntualmente con la cuestión de los avances en los transportes, ¿sí? El tren, los barcos a vapor, ¿sí? Más adelante van a venir los autos, que todo eso va a confluir en esta dinámica en la vida de los argentinos y bueno, de los inmigrantes que vivían en este territorio. ¿Qué pasaba con un inmigrante? Venía, ¿sí? Todos estos, ¿qué hacían en los primeros días? ¿Sí? ¿Dónde iba a trabajar? ¿Cómo iba a vivir? Pensemos también en una Argentina donde empieza a crecer la cantidad de personas que viven en las ciudades, ¿sí? Va a haber un aumento a lo largo de los años muy marcado en el crecimiento de las ciudades en contrapartida de el crecimiento en todo lo que es lo rural, ¿sí? De toda esta mezcla, ¿sí? De polacos, rusos, españoles, italianos, portugueses, de toda esta mezcla va a salir quizá la idiosincrasia argentina. Y lo vamos a ver también en diferentes ejemplos, no solo en la cuestión quizás social, sino también en la música, ¿sí? El tango, por ejemplo. Lo vamos a ver también en el idioma, ¿sí? Hay un montón de palabras como laburo, por ejemplo, grosso, todas esas son corrientes italianas que se aceptaron en lo que nosotros llamamos el lunfardo, ¿sí? Por ejemplo, mina, cuando alguien habla de una mujer, ¿sí? Todo eso tiene que ver con esto que se llama el lunfardo. Todo esto lo vamos a ver ahora en un video que yo les voy a dejar para que puedan
entender un poco más lo que fue la Argentina que se vio entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para entender cómo fue o sea, qué pasaba en plena presidencia de quizá también de Irigoyen, que es lo que estamos viendo. Y después vamos a empezar a meternos en lo que es, la segunda presidencia de Irigoyen, y bueno, después el golpe militar que va a terminar con el gobierno democrático. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Sí les comento que para la clase que viene, que ustedes tienen que entregar un trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un Zoom, así que vamos a vernos las caras. Obviamente va a ser el martes a las 9:30, creo que tengo con ustedes. Ahora si no, después lo pongo bien en el Classroom, en el tablón. Y va a ser lo mismo de siempre, va a ser Zoom, unos minutos antes yo le subo al Classroom, les subo el link y se van a tener que aparecer con la pantalla, o sea, con la cámara encendida y muteados para poder poner en común todo el trabajo que están pasando. También les tengo que comentar que a partir de ese martes nos va a acompañar un profesor que va a hacer las prácticas con nosotros. Así que la dinámica de las clases a partir de el martes, por lo menos por 2 meses, van a ser más o menos, van a ser diferentes, ¿sí? Va a trabajar quizá un poco más el profesor y va a estar presente en el Zoom, así que lo van a poder conocer ahí. Y bueno, nada, es simplemente eso. Les dejo también les dejo el video para que lo vean, ¿sí? Bueno chicos, que tengan un muy buen día. Hasta luego.